y vamos a nuestra presentación para iniciar ya el día de hoy. Acuerden de tomar captura de pantalla a lo que viene siendo la presentación, ¿no? Irla desplegando en la... guardarla y ustedes ir haciendo sus anotaciones, ¿sale? Entonces, les platico. ¿Por qué les leí ahorita el objetivo nuevamente y les pido que hagamos un análisis sobre el objetivo? ¿Por qué? Porque se dice que vamos a ver las principales corrientes humanistas y existencialistas, ¿sí? O lo que se denomina la tercera fuerza dentro de la psicología. Hasta el momento nosotros hemos visto en la materia que le compete a su servidor y en otras materias, quizás como historia de la psicología, han visto las corrientes conductistas, ¿sí? En ese sentido, tenemos que la psicología, el psicoanálisis es la primera corriente o la primera fuerza de la psicología, ¿no? Es con lo que pues inicia la psicología. Por eso a Freud se le considera el padre del psicoanálisis, de la psicología, ¿sí? Y después vamos a tener a un grupo de psicólogos que van a apelar a la cuestión conductista y va a surgir el conductismo como segunda fuerza, ¿sí? O segunda teoría psicológica, ¿sí? Y esta segunda fuerza o teoría psicológica, ¿sí? Llamada conductismo, pues le va a hacer frente al psicoanálisis y entonces va a haber ahí una lucha entre lo que refiere al psicoanálisis y lo que refiere al conductismo. Y por otro lado vamos a tener ya en pleno siglo XX lo que va a ser la tercera fuerza de la psicología, llamada la psicología humanista, ¿sí? En muchos escritos o reflexiones que podrán ustedes encontrar por internet, se habla de la psicología humanista existencial o existencialista, pero no necesariamente tiene que referirse a la psicología humanista como existencialista. ¿Por qué me refiero o por qué la confusión que surge con esta teoría? Porque la psicología humanista tiene o se apoya, ¿sí?, en ideas del existencialismo como filosofía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los autores que vamos a ver, que es Carl Rogers, se apoya mucho en la filosofía existencial de Martin Buber, ¿sí? Pero no quiere decir que Carl Rogers sea existencialista. Quiere decir que para desarrollar su psicología humanista se apoyó en constructos o ideas filosóficas del existencialismo. Pero el humanismo y el existencialismo son cosas distintas y eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber, ¿sí? No es lo mismo el humanismo que el existencialismo y ya les compartiré artículos que hablan o reflexionan sobre eso. Una cosa es la psicología humanista y otra cosa es la psicología o la psicoterapia existencial, ¿sale? Para que ustedes tengan claro o ustedes tengan muy en claro esto. Por ejemplo, también se agrupa a Viktor Frankl, que es otro de los autores que vamos a revisar, chicos y chicas, dentro de la psicología humanista o dentro de esta fuerza de psicólogos. ¿Por qué? Porque todos estos psicólogos van a pertenecer a una misma época, que es la época del Holocausto nazi, y entonces todos ellos van a pertenecer a la época de los 1900, algunos llegan casi a los 2000, o sea, Viktor Frankl va a morir, creo que por el año 94, 96, no recuerdo con exactitud. Ahora que entremos a la biografía, pues podremos revisarlo, ¿sale? Bueno, un intermedio, chicos, si llegan a escuchar ladridos, es que aquí en casa tenemos perros y de repente empieza la ladradera, ¿no? Entonces, por si llegan a escuchar ruidos, pues sepan de qué se trata. Pero sí quería hacer esta aclaración, chicos y chicas. Es bien importante que nosotros tengamos en claro estas diferencias y ya les pasaré yo los artículos pertinentes que hablan precisamente de estas diferencias entre lo que es la psicología humanista y la psicología existencial. Aunque la psicología humanista sí se apoya de constructos o ideas filosóficas del existencialismo. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a la información? Si alguien tiene alguna duda, destape su micrófono y pregunte. ¿Sí? Ok.
Muy bien, chicos y chicas. Entonces, vamos avanzando, ¿sí? Vamos a comenzar un poco breve, unos 15, 20 minutitos. Vamos a empezar con nuestro primer autor, que es Gordon Allport, ¿sí? De Gordon Allport, chicos y chicas, es bien importante, al igual que todos los autores que nosotros vayamos revisando, que sigamos la misma línea que nosotros hemos seguido desde el cuatrimestre pasado y desde el cuatrimestre antepasado, tanto en fundamentos filosóficos como en teorías de la personalidad 1. ¿A qué me refiero con esto? Yo les he pedido que reflexionen y sean críticos y he puesto sobre la mesa este tema en clases, diferentes ocasiones, y les he dicho, la información está al alcance de nosotros con un clic. O sea, le damos clic y encontramos 1000 documentos sobre un tema en específico. Lo que a mí me interesa y quiero que ustedes desarrollen es su pensamiento crítico, que se cuestionen y reflexionen sobre la información que estamos compartiendo, ¿sí? Que hagan dudas, que se pregunten sobre lo que vamos diciendo, ¿sí? Porque, bueno, en la plataforma ustedes van a tener información, pero para entender la teoría de este autor, tenemos que primero entender la vida de este autor, así como hemos visto la vida de los diferentes autores que hemos estudiado, ¿sí? No sé si recordarán un poco este autor que ustedes vieron en su casa con las presentaciones que yo les pasé de PowerPoint, ¿sí? De este autor que se llama Carl Gustav Jung o Alfred Adler, ¿no? Y si se fijan, la biografía de Adler habla de la infancia enfermiza que él tuvo, ¿no? El sentimiento de inferioridad que él genera en relación a su propio hermano y ambiente, y entonces luego como en su teoría habla de un complejo de inferioridad, ¿no? Y habla de sentimientos de superioridad. Entonces, si se fijan, comprender la teoría más bien comprender la biografía de nuestros autores es muy importante, porque en los datos biográficos de nuestros autores nosotros podemos comprender por qué ellos desarrollan su teoría como la desarrollan. Y Gordon Allport, Viktor Frankl sobre todo, va a ser excepcional como su vida está marcado por su teoría psicológica. Fritz Perls, Carl Rogers y el mismo Abraham Maslow, su teoría está relacionada o ligada directamente con su propia subjetividad, con sus propias experiencias personales a lo largo de toda su vida. ¿Sale? Entonces, vamos haciendo hincapié y vamos haciendo un análisis sobre las biografías de nuestros autores y vamos a relacionar las biografías de nuestros autores con la información teórica. Conforme vayamos avanzando en la teoría, yo les voy a decir, a ver chicos, ¿esto cómo está relacionado con la vida de nuestro autor? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo relacionan aquí? ¿Sale? Y ya ustedes irán pues cuestionándose y preguntándose cosas. Ahora, al hablar de Gordon Allport, aquí se habla de, también quiero hacer esta aclaración en relación al temario para que ustedes no se confundan, porque tengo que aclarar esta información. Gordon Allport no es como tal un psicólogo humanista. Gordon Allport va a sentar las bases, ¿sí? O va a ser el precursor de la psicología humanista. Como tal, la psicología humanista va a salir o va a surgir con Abraham Maslow, ¿sí? Y dentro de la psicología humanista va a integrarse Carl Rogers y la misma psicoterapia gestal con Fritz Perls, ¿sí? Pero como tal, Gordon Allport es el precedente, el antecesor, ¿sí? De lo que va a ser la denominada tercera fuerza, llamada la psicología social. Viktor Frankl tampoco es un psicólogo humanista, pero pertenece a esta época. Viktor Frankl va a desarrollar su propio enfoque que se llama logoterapia, ¿sí? La logoterapia tiene también muchas raíces en el existencialismo, pero la logoterapia es considerada la tercera fuerza psicológica en Viena. En Viena ya existían dos fuerzas psicológicas, el psicoanálisis de Sigmund Freud, la psicología individual de Alfred Adler y en un tercer paso la logoterapia de Viktor Frankl. Entonces, aunque en su temario les ponen a todos estos autores juntos, sí es importante que ustedes diferencien, sepan escindir y diferenciar que Viktor Frankl no pertenece precisamente a la psicología humanista, que la psicología humanista inicia con Abraham Maslow y los que le siguen, pero que antes de Abraham Maslow hubo un personaje llamado Gordon Allport que
ya va a plantear ideas sumamente parecidas, ¿sí?, a lo que va a ser la psicología humanista. Por eso es que se le considera el antecesor a la psicología humanista. Pero Gordon Allport no va a ser conocido únicamente por esto, chicos y chicas, ¿sí? Gordon Allport, que es el personaje que tenemos en la pantalla, va a ser considerado, ¿sí?, un teórico sobre las teorías de la personalidad, ¿sí? Y vamos avanzando. Con este autor vamos a adentrarnos ya un poquito en la biografía de este autor y quién es este autor. A ver, permítanme. Ok, vamos avanzando. ¿Sí? Miren, este personaje me apoya con la lectura. Laura, por favor. Dice, biografía. Es originario de la ciudad de Montezuma en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Nació el 11 de noviembre de 1897 y murió el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts. También los 2 puntos. Sí, por favor. Su padre era vendedor que decidió convertirse en médico, escuela de Baltimore, y debido a la situación económica vendía drogas para mantener a su familia. Su madre era maestra y la fe y prácticas religiosas dominaban en el hogar. Ok, entonces fíjense, yo quiero que ustedes, chicos y chicas, se empiecen a cuestionar algo sobre la historia de este autor o sobre la vida de este autor, o en general sobre todos los autores que vamos a ver en este cuatrimestre. ¿Por qué? Porque todos estos autores pertenecen a la época de los 1900, ¿sí? Todas estas teorías fueron desarrolladas en el siglo XX. ¿Qué evento histórico ocurre en esta época? ¿Quién me puede decir, que abra su micrófono? ¿Qué eventos históricos ocurren en el siglo XX? ¿Alguien que abra su micrófono? ¿Alguien que tenga el dato? Vamos, anímense a equivocarse, pero alguien que... ¿Qué eventos ocurrieron en los 1900 a nivel mundial? ¿Quién La habló? ilustración, ¿no sería? Yo, Michelle. No, Michelle, no tiene que ver con eso. ¿Quién más habló aparte de Michelle? Pero gracias por participar. Buen intento. Podría ser el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién está hablando, compañera? Frida. Frida, excelente, Frida. Sí, gracias, Frida, por decirlo. No solo fue la Segunda Guerra Mundial, también fue la Primera Guerra Mundial, Frida. ¿Sí? En los 1900 van a estar marcados por las guerras mundiales. ¿Sí? Por la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue mucho más catastrófica que la Segunda en relación a lo que la compañera Frida menciona. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a entender el contexto, algo que yo siempre les he dicho desde el primer cuatrimestre, chicos y chicas, es que tenemos que comprender también la época en la que crecen estas teorías, ¿no? Y todo lo que rodeó. Por eso es que la psicología humanista surge como la tercera fuerza, porque las guerras dan una sensación de desesperanza en la humanidad, ¿no? De cómo la humanidad puede ser tan cruel, cómo podemos llegar a tanto, ¿no? Entonces la tercera fuerza surge como un intento de decir, es que el humano es más que eso, ¿sí? El humano puede apartarse de su destructividad, ¿no? Solamente es necesario que se generen las condiciones ambientales necesarias para su desarrollo, ¿sí? Lo que vienen siendo las teorías humanistas, chicos y chicas, les comparto, pues son mi mero mole, ¿no? Porque yo soy psicólogo humanista, ¿no? Entonces, yo vi todas estas teorías no en un solo cuatrimestre, las vi durante la gestal, la vi en 5 cuatrimestres, tuve gestal en Rogers, tuve en 4 o 5 cuatrimestres también, o sea, son teorías que manejo como
a mucha profundidad porque pues yo soy psicólogo humanista, entonces por eso les puedo compartir mucho de estos autores. Tengo mucha bibliografía que les voy a compartir que he utilizado para desarrollar su materia. Entonces, siguiendo ahora en específico con este autor, pues son épocas donde también va a haber crisis económicas. O sea, la pandemia de la lucha también genera crisis económica. La pandemia del COVID está generando crisis económicas en las familias. En nosotros, nuestros ingresos se han visto disminuidos, etc., etc., pero hemos enfrentado situaciones particulares todos y cada uno de nosotros en sus familias, ¿sí? Entonces, las crisis de guerras no son la excepción. Entonces, imagínense cómo fue la infancia de este personaje. Nosotros hemos hablado del psicoanálisis y de cómo el vínculo con mamá y el vínculo con papá son los dos vínculos más importantes y significativos que le dan estructura a tu mente, a tu psique. Entonces, ahora imagínense que estos dos vínculos, los vínculos de este personaje de Gordon Allport, un papá que con tal de perseguir su sueño, estudia medicina, pero se vuelve dealer, ¿sí? Es narcomenudista para poder solventar los gastos, y una madre sumamente religiosa, ¿sí? Y sumamente ortodoxa en cuanto a sus creencias. Imagínense el contraste en la mente para un personaje como el que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Quiero que empiecen como a cuestionarse, a preguntarse sobre este autor. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos claros, chicos y chicas? ¿Alguna duda? ¿O podemos avanzar a la siguiente diapositiva? Ok. Bueno, vamos a... ¿Quién me acompaña ahora con la lectura? Andy. Acompáñenos con la lectura, Andy. ¿Anda por ahí, Andy? Sí, profe. Ok. Escribió que su madre era severa, con un arraigado sentido del bien y del mal, con ideales morales sumamente escritos. También describe su relación con sus hermanos y otros niños de manera aislada y con dificultad para encajar en los grupos de niños. Debido al rechazo y aislamiento que sufrió de niño, desarrolló sentimientos de inferioridad que intentó compensar esforzándose por destacar. Ok, muchas gracias, Andy, por acompañarnos con la lectura. Fíjense, yo les he dicho, bueno, no sé si les dije ahorita, pero se los repito. Gordon Allport no solamente va a trascender por ser el precursor o el antecedente previo a la psicología humanista. Gordon Allport en Estados Unidos va a tener un reconocimiento sumamente impresionante. O sea, Gordon Allport levantaba un teléfono y le decía a la editorial, quiero que publiques el autor de tal autor, y cosa que se hacía, que fue lo que pasó con Viktor Frankl. Gordon Allport fue el encargado de que el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, que es un libro que les voy a compartir y del cual vamos a hacer lecturas, se volvió un bestseller gracias al apoyo que Gordon Allport brindó a Viktor Frankl. Pero pues este prestigio Gordon Allport no se lo ganó así de la nada, ¿sí? Gordon Allport va a trascender en la psicología también por considerarse un teórico sobre las teorías de la personalidad. ¿A qué nos referimos con esto, chicos y chicas? ¿Qué es un teórico sobre las teorías de la personalidad? Es un personaje que ha estudiado todas las teorías que existen, o la gran mayoría de teorías que existen sobre la personalidad, ¿sí? Gordon Allport, así como ustedes cuando hicieron su cronograma, hizo así un bagaje, fue a la historia, ¿no? Y entonces estudió la personalidad desde cómo la estudiaban los griegos, ¿no? Y entonces para los griegos la personalidad tenía que ver con la máscara. ¿Recuerdan eso que vimos en filosofía? La máscara es la persona, ¿no? La máscara es esta capacidad de adaptarme y actuar conforme las circunstancias de cada ambiente, ¿no? Entonces, este personaje va a ser un teórico sobre las teorías de la personalidad, ¿sí? Va a leer muchísimo y va a aprender muchísimo sobre todas las teorías ya existentes hasta que llegó a su propia teoría. Gordon Allport va a desarrollar más de 50
¿sí? Más de 50 definiciones de lo que es la personalidad. Y al final se va a quedar con una, que la vamos a ver más adelante. Y este múltiple bagaje de definiciones, pues tiene que ver con pues, todo lo que fue estudiando a lo largo de su vida sobre las distintas teorías. Por eso es que aquí habla de sentimientos, dice, describe su infancia de manera aislada, ¿sí? Y con sentimientos de inferioridad. ¿Quién recuerda qué autor que ya vimos en clases, que ustedes vieron en sus esquemas que me entregaron, en sus mapas conceptuales? ¿Qué autor hablaba de sentimientos de inferioridad, chicos y chicas? ¿Quién me puede contestar? Acuérdense, destapar el micrófono y decirlo. ¿No será Carl Jung? ¿Quién habló? Digan su nombre cuando hablan. Yo, Michelle. Michelle. No, Michelle, te falló. ¿Cuál es el otro que vieron en los esquemas? A ver, trata de hacer memoria, Michelle. ¿Cuál ¿No es Erickson? Tampoco, Luis. ¿No es Erickson? Digo, Eric. Profe, que no era ¿Quién? Alfred Adler, era Adler. Así es, Alfred. era Alfred algo Adler. así. Alfred Era, Adler. efectivamente. Este personaje estudió a las teorías de Alfred Adler como las de otros autores, ¿sí? Este personaje incluso va a tener un encuentro no placentero con el mismo Freud, donde se sintió, por así decirlo, desenmascarado, ¿sí? Entonces, pues todos estos eventos que este personaje vio van a influir sobre su teoría. Pero efectivamente, ¿quién fue la primera persona que dijo Alfred Adler? Pueden decir su nombre cuando hablen, porque yo estoy en la presentación, entonces no puedo ver quién está hablando. Laura. Ok, muchas gracias, Laura. Sí, entonces, fíjense, vamos comprendiendo la historia de este autor, ¿no? Y entonces vamos entendiendo cómo va a surgir su teoría, ¿no? Bueno, su teoría va a surgir de un montón de cosas, ¿no? Él estudiaba todas las teorías, ¿no? Y al final terminó desarrollando lo que fue su propia teoría, ¿sí? Pero va a ser considerado un gran teórico de las teorías de la personalidad, un historiador, un estudioso de las distintas teorías de la personalidad, ¿sí? Hasta aquí vamos claros, chicos y chicas. Ok, miren. Excelente, chicos y chicas. Si alguien tiene una duda, acuérdense, destapo el micrófono, digo mi nombre y digo, profe, yo tengo una duda. Aquí tenemos al siguiente personaje. ¿Nos ayuda Victoria con la lectura, por favor? Jennifer. Voy. Dice, Okay. Bien entrado en la edad adulta, se seguía sintiendo inferior a su hermano Lloyd, que también estudió en Harvard y fue un reconocido psicólogo social. Ok, Floyd Allport, chicos y chicas. Este es otro de los grandes autores de la psicología que ustedes deben de tomar en cuenta si en algún momento alguno de ustedes se quiere especializar en la psicología social. Porque Floyd Allport, el hermano de este personaje, es uno de los precursores, ¿sí? O principales autores de la psicología social, ¿sí? Entonces, este personaje, Gordon Allport, pues también va a estar influido por, pues, toda la interacción que va a tener con los diferentes autores de la época. Si se fijan, los 1900 fue una época para la psicología donde es como el estallido de la psicología, o sea, empiezan a surgir diferentes teorías sobre la psicología en los 1900, la psicología social, el confrontamiento entre el psicoanálisis y el conductismo, que surge la tercera fuerza, que es la psicología humanista, o sea, se empieza a dar, ¿sí?, el surgimiento de diversas teorías, se empieza a desarrollar mucha teoría en torno a la psicología empieza a tomar mucha fuerza ya con mucho mayor sentido, ¿sí? Se empieza a abrir un camino entre las ciencias, ¿no?
Y entonces, bueno, en relación a la relación de estos personajes, como se dijo al inicio de la biografía, se dice que pues este autor nunca terminó por dejar de sentirse inferior a su hermano como se sintió en su infancia, porque nuestro personaje, Gordon Allport, pues era un niño más aislado que los otros niños, ¿no? Entonces, esto va a ser importante ahora que entremos a desarrollar o a reflexionar sobre la teoría de este autor. Más que a desarrollar, a reflexionar sobre la teoría. ¿Alguien quería hablar que dejó su micrófono abierto? Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos y chicas. El día de hoy no se salgan de la sesión. Vamos a terminar la sesión. ¿Sí? La sesión se va a parar, la grabación. Y esta grabación se va a subir al foro de su plataforma.